Atención, porque lo que te voy a contar hoy puede cambiar por completo la visión que tienes de Marc Márquez en Ducati. Dagig Na, el cerebro máximo de la marca italiana, acaba de insinuar públicamente que hay un secreto real, algo que él mismo ha visto, algo que explica la famosa luz en los ojos de Márquez. Y ojo con esto, no se trata de motivación, ni de ganas, ni de ilusión. Es algo mucho más profundo, algo técnico, psicológico y estratégico que podría convertir a Marc en un monstruo imparable en 2025. Lo que Dagig Na dejó caer entre líneas podría ser el inicio de la mayor amenaza para todo el paddock. Y sí, tú estás a punto de escucharlo antes que nadie. Quédate, porque en unos minutos te voy a mostrar las palabras exactas de Dagig Na, las que dejaron a los periodistas con la boca abierta. Y te voy a revelar el análisis interno que varios ingenieros ya están comentando en privado. Que Márquez ha desbloqueado algo que ni siquiera los otros pilotos Ducati han podido entender. Esto es grande. Y apenas empieza. Para comprender por qué una simple frase de Dagig Na puede sonar a alerta roja, primero hay que revisar el contexto. Estamos frente a un Marc Márquez que ha renacido. No es el piloto roto de 2020. No es el piloto frustrado de Honda en 2022. Es una versión reconstruida, analítica, mentalmente aguda y físicamente lista para recuperar lo que considera suyo, el campeonato. Dagig Na no es alguien que regale elogios. Cuando habla, siempre deja una parte sin decir. Y lo que insinuó esta vez, tiene al paddock entero tratando de descifrarlo. El origen de la frase, esa luz en los ojos. Todo surgió en una rueda de prensa, cuando le preguntaron si Márquez estaba realmente preparado para liderar el proyecto Ducati 2025. Dagig Na, con una sonrisa contenida, respondió. Si vieran la luz que tiene en los ojos, sabrían que algo importante está pasando. Nadie entendió qué quiso decir. Pero los que conocen bien a Dagig Na saben que rara vez habla de emociones. Para él, las palabras sobre sentimientos o intuiciones casi nunca aparecen, su lenguaje es técnico, preciso, calculador. Cuando menciona la luz, no se trata de un destello poético ni de un momento de revelación emocional. Esa luz, en su vocabulario, habla de confianza, de datos que encajan, de información que empieza a tener sentido, de conexiones internas en la máquina que permiten que todo funcione de manera coherente y predecible. En otras palabras, esa luz podría indicar que Márquez ha logrado comprender algo específico sobre la Ducati, algún detalle técnico que le permite sentirse peligrosamente cómodo en la moto. No es entusiasmo ciego ni optimismo irracional, es seguridad basada en conocimiento. Cada ajuste, cada parámetro de la máquina, parece ahora responder de manera casi intuitiva a sus órdenes, y eso, para un piloto como él, puede traducirse en una ventaja tangible en pista. El primer indicio del secreto. Ingenieros cercanos al proyecto empezaron a notar que Marc pedía menos cambios en la moto que otros pilotos. No porque no supiera qué quería, sino porque estaba entendiendo el comportamiento de la máquina a un nivel más profundo. Esto generó un debate interno. ¿Es posible que Márquez haya encontrado una forma distinta de pilotar la Ducati, más agresiva, más precisa, más eficiente? Cuando un piloto empieza a entender una moto como si fuera una extensión de su cuerpo, se encienden alarmas. Porque eso significa que está a un paso de volverse imparable. El análisis técnico, la manera de usar el eje trasero. Uno de los rumores más fuertes tiene que ver con algo que muy pocos en MotoGP logran dominar. El control perfecto del eje trasero durante la entrada en curva. Esto no es un detalle técnico menor. Es un superpoder. La Ducati es una moto extremadamente estable, pero no todos saben aprovechar su estabilidad sin perder velocidad. Se necesita valentía, precisión y una lectura casi cirujana del comportamiento del neumático. Marc, según algunos datos filtrados, estaría trabajando en una técnica híbrida entre su estilo Honda y el estilo Ducati. Una técnica que podría darle una ventaja enorme en 2025. Ese dominio no se ve en el cronómetro todavía. Se ve en los ojos. Dagig Na detecta el cambio psicológico. Aquí es donde entra la parte que el propio Dagig Na quiso insinuar. El italiano dijo: Marc entiende la moto, pero también se entiende a sí mismo mejor que nunca. Esa frase, para un ingeniero como él, significa algo muy claro. La madurez de Márquez es un arma nueva. Menos impulsivo. Más calculador. Más frío. Más consciente de sus límites y de sus oportunidades. Y un Márquez maduro, con una Ducati oficial. Es un enemigo que ningún piloto quería enfrentar. Si este análisis te está mostrando cosas que nadie más explica de esta manera, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Aquí vas a encontrar siempre información profunda, directa y sin filtros del mundo MotoGP. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por contarse. El componente que nadie esperaba, la información de fabricante. Uno de los factores que más podría explicar esta luz en los ojos tiene que ver con la información que Márquez está recibiendo directamente desde el equipo oficial. Mapas de potencia. Datos comparativos. Estrategias de carrera. Ajustes de aerodinámica experimental.
Márquez siempre fue un estudioso de la telemetría. Pero ahora está accediendo a datos que jamás tuvo en Honda. Datos que revelan comportamientos de la Ducati que solo pilotos como Bagnaia habían podido explorar. Ese conocimiento es adictivo. Y Marc lo está absorbiendo como una esponja. La variante psicológica, el factor Bessel. Hay algo que muy pocos analistas han mencionado, pero que encaja perfectamente con lo que Dagigna insinuó. Marc está volviendo a sentir lo que era sentirse superior. Durante años dudó de sí mismo. Dudó de su físico. Dudó de su moto. Dudó de su sistema. Pero ahora, según personas cercanas, está recuperando la sensación de control absoluto. Esa sensación, cuando aparece en un piloto como él, ilumina la mirada de forma inconfundible. Eso explica perfectamente la frase de Dagigna. El secreto, Márquez no está solo. Aquí entra otra teoría poderosa. Marc no está descubriendo esta nueva versión de la Ducati solo, ni tampoco enfrentándose a la curva de aprendizaje de manera aislada. Detrás de él hay un equipo técnico meticulosamente armado por Ducati, un grupo diseñado específicamente para maximizar su adaptación a la moto y acelerar el proceso de comprensión. No son simples ingenieros, son expertos que saben leer su estilo de pilotaje como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Conocen cada matiz de sus movimientos, cada reacción instintiva, cada preferencia en la entrega de potencia y comportamiento del chasis. Su trabajo no es solo analizar datos fríos, sino anticipar necesidades antes de que se manifiesten, replicar aquello que funcionaba con Honda y traducirlo al lenguaje de Ducati. Cada ajuste, cada calibración, cada configuración que llega a Marc es un intento calculado de acercarlo a la sensación de control y confianza que tenía en su moto anterior, pero sin perder el ADN único de la italiana, su potencia, su carácter agresivo, su forma particular de responder en curva. En otras palabras, lo que podría parecer un proceso de adaptación natural es en realidad una operación quirúrgica. Ducati ha puesto todo su conocimiento y recursos al servicio de un piloto excepcional. Y esa luz que Marc empieza a sentir en la moto no es azar ni suerte, es el resultado de un trabajo meticuloso, de ingeniería de precisión y de un entendimiento casi intuitivo entre piloto y máquina. Cada vez que él acelera y siente que la moto obedece, que gira justo cuando lo insinúa, que se sujeta al asfalto como si entendiera sus intenciones antes de que él mismo las formule, hay decenas de decisiones técnicas y estratégicas detrás. No es casualidad, ni simple adaptación natural. Es el resultado de un trabajo constante, casi invisible, pensado para que su transición sea más rápida, más segura y, sobre todo, más efectiva. Porque cada modificación que llega al box de Márquez no nace de la improvisación, proviene de horas de telemetría analizada, comparaciones con su pilotaje pasado, simulaciones internas y discusiones técnicas que parecen más una sesión quirúrgica que una reunión mecánica. Ingenieros que han estudiado su estilo como si fuera un idioma propio, técnicos que saben cuando necesita un tren trasero más plantado, cuando requiere un freno motor diferente, cuando su instinto pide una moto que reaccione con medio segundo menos de inercia. Esto significa que Márquez está recibiendo una atención que no todos los pilotos tienen. No porque los demás no sean importantes para la estructura Ducati, sino porque Marc representa un caso excepcional, una apuesta estratégica de enorme valor. En su llegada no solo se incorporó un piloto, se incorporó una forma completamente distinta de entender el límite, un patrón de pilotaje que desafía las bases mismas del diseño de la moto. Y Ducati lo sabe. Por eso el trato es distinto. Por eso la dedicación es quirúrgica. Por eso hay un equipo casi hecho a medida detrás de él. Esa atención personalizada podría ser parte del secreto. Una suma de detalles que empiezan en una conversación trivial con un ingeniero y terminan en una moto que reacciona exactamente como a él le gusta. Una traducción constante entre lo que Marc siente en pista y lo que Ducati puede transformar en números, ajustes y soluciones reales. Una especie de simbiosis técnica donde cada uno aporta algo. Márquez aporta sensibilidad, osadía y lectura inmediata del comportamiento de la moto. Ducati aporta la capacidad de convertir todo eso en evolución tangible. Y así, pieza a pieza, giro a giro, esa luz de la que hablaba Dagigna se va encendiendo más fuerte. No es magia. No es intuición. Es ingeniería, estrategia y un conocimiento mutuo que está creciendo a una velocidad inquietante para sus rivales. Porque cuando un piloto como Márquez empieza a sentirse en casa con una Ducati, suele pasar algo. Deja de pilotar para adaptarse, y empieza a pilotar para ganar. La proyección para 2025, lo que Dagigna realmente teme. Aunque suene contradictorio, Dagigna insinuó algo más. Algo que solo se entiende leyendo entre líneas, algo que no aparece en los titulares pero que se percibe en la forma en que el ingeniero mide sus palabras, en cómo deja silencios estratégicos entre frase y frase. El mayor reto para 2025 no es la moto, es gestionar la ambición. A simple vista, puede sonar a una reflexión abstracta, casi filosófica, pero en boca de Dagigna no hay filosofía, hay advertencia. Cuando él habla de gestionar,
no se refiere a controlar impulsos humanos, se refiere a mantener un equilibrio técnico, político y operacional dentro de una estructura extremadamente competitiva. Eso, traducido al lenguaje de ingeniería, significa algo muy concreto. Temen que Mark esté llegando a un nivel tan alto de confianza que podría generar un desequilibrio interno. Porque una cosa es tener un piloto rápido. Otra, tener un piloto que empieza a dominar una Ducati como si la hubiera creado él mismo. Cuando un piloto alcanza ese estado, esa mezcla de intuición, control y lectura perfecta del comportamiento de la moto, la estructura a su alrededor empieza a vibrar. Los datos ya no solo muestran progresos, muestran un patrón. Muestran que el piloto está entrando en una zona peligrosa para los demás. Y ese nivel de dominio puede alterar todo el ecosistema. Puede generar tensiones en otros pilotos oficiales, que sienten que su espacio se reduce. Puede provocar que el equipo técnico focalice más recursos en él, aunque no lo admita públicamente. Puede empujar a Ducati a tomar decisiones que prioricen su rendimiento, aun cuando deberían mantener un reparto equitativo. Puede incluso cambiar la jerarquía natural dentro del box y dentro de la fábrica. Para un ingeniero como Dajih Na, la ambición no es un rasgo emocional, es un vector de presión interna. Y cuando ese vector empieza a inclinarse demasiado hacia un solo piloto, surgen riesgos. Riesgos de fricción, riesgos de rivalidad aguda, riesgos de romper el equilibrio que Ducati había logrado construir con tanto cuidado. En otras palabras, las señales indican que Márquez no solo está entendiendo la Ducati, está empezando a sentir que puede controlarla. Y ese es el tipo de ambición que puede mover montañas o desestabilizar imperios. Demasiada velocidad, demasiada determinación, demasiadas ganas de recuperar el título. Y aunque Ducati quiere ganar, también quiere mantener la calma dentro del equipo. Pero Márquez no es calma. Márquez es tormenta. Y esa tormenta, aparentemente, ya la ven en sus ojos. Si esta investigación te hizo ver a Márquez y a Ducati desde otra perspectiva, no te vayas sin suscribirte. Aquí analizamos el MotoGP como nadie más, directo, profundo y sin censura. Activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que es ese secreto que vio Dajih Na. Este 2025 será una guerra. Y nosotros vamos a estar aquí para contártelo todo.